Hola, excelente día a todos. Pues bueno, aquí tengo a Alexandra Méndez. Hoy vamos a estar haciendo es su testimonio tal cual de lo que estamos hoy en día subiendo, sobre todo lo que tiene que ver con los principios, este entendimiento. Y cuéntanos, Alexandra, estás ahorita en Colombia, ¿verdad? Sí, yo estoy en Bogotá, Colombia, así es. Bogotá, hermoso Bogotá. Qué padre, pues aquí estoy desde Guadalajara, México, platicando contigo. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas y cómo es que llegaste a los principios? Pues mira, yo soy coach para el balance vida-trabajo. Me Ok. apasiona ayudarle a la gente a encontrar como el equilibrio entre las diferentes facetas de su vida. Y bueno, yo llegué a los principios porque pues se presentó el fallecimiento de mi mamá hace unos Ujú. años, y eso pues me cambió el ritmo de vida, ¿no? Estaba acostumbrada a ciertas rutinas, definitivamente contaba con el apoyo de ella para lo que era la crianza, bueno, para muchas cosas, ¿no? Y eso fue así como repentino, porque pues ella se sintió como mal, eh, fue a la clínica y ni siquiera le alcanzaron a dar diagnóstico, ¿no? En 2 semanas ya ella había partido al cielo, después supimos que pues había sido por un cáncer de páncreas. Ujú. Entonces, a raíz de eso, pues me empiezo a plantear que quiero hacer cambios en mi vida. Definitivamente, pues la dinámica familiar pues cambió completamente. Y entonces yo dije, bueno, es el momento de plantearme realmente qué quiero hacer ahora en esta nueva etapa. Y volvió a mí como ese sueño de niña de ayudar a la gente, ¿no? Pues mi profesión original es la ingeniería de sistemas y la ejercí por un tiempo, pero en ese momento yo dije, no, a mí me llama más como la atención prestar servicio a la comunidad de otro tipo de formas, ¿no? Y averiguando, pues encontré esto de los principios y decidí formarme en esto, ¿no? Wow, entonces tocó un momento en tu vida muy complejo, donde te empezaste a hacer preguntas. Yo creo que todo el mundo llega a un punto en su vida donde te cuestionas, ¿no? Cuando hay una circunstancia fuerte en la vida, un evento, llegas a hacerte preguntas que no te hacías antes. Y así es como llegas. Y cuéntame, o sea, te sentías, y puedo imaginarte porque mi padre también hace 11 años falleció de cáncer en el páncreas, curiosamente, y sé lo doloroso que puede ser, y más porque yo tenía una relación muy buena con mi padre. Entonces, cuéntame cómo te sentías y qué fue lo que empezaste a saber con los principios, por qué hoy estamos aquí, porque mucha gente sabemos que tu testimonio puede ser muy poderoso porque hay gente que está viviendo eso en este momento, que está pasando por un duelo también. Sí, pues mira, en ese momento fue así como impactante, porque fue algo inesperado, ¿no? Es decir, como te digo, fue algo muy rápido, una noticia pues que no esperábamos. Entonces, en ese momento yo como que digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues afortunadamente yo siempre he sido muy creyente, es algo que mis papás me inculcaron y pues eso me ayudó mucho a superar, eh, a vivir bien ese duelo, ¿no? Porque es algo que yo creo que uno tiene que darse el permiso de vivirlo. Entonces, me enfoqué mucho en un mensaje que me dieron, una tarjeta que hizo llegar a alguien con motivo del fallecimiento de mi mamá, en la que decía que uno no debía dedicarse a la tristeza y a vivir los días de forma vacía, de forma inútil, lamentándose ya por la partida del ser querido, sino que más bien en nombre de esa persona uno debía salir adelante y tener como un propósito de vida, ¿no? Entonces eso fue como lo que me animó y yo creo que pues la presencia de ella, en todo caso, yo creo que ella sigue viva, lo que pasa es que pues ya no, físicamente no la veo, entonces yo creo Ujú. que ella me orienta en todo este proceso y como te digo, es ahí donde yo digo, pues quiero realmente ayudar y quiero hacer la diferencia en mi vida, primero en la de mi familia y en la de otros, ¿no? Entonces, como en ese sentir de realmente la vida no se acaba acá. He escuchado casos de mucha gente que en duelo entraba en desesperación o no podían superarlo. Entonces yo decía, no, yo no quiero eso, ¿no? No tiene como sentido eh, que lo que mi mamá sembró y todo, pues como que quede así, ¿no? Entonces, por eso es que empiezo a buscar como qué otra cosa me llama la atención. Eh, Inicialmente, pues hago un proceso de exploración de talentos, de realmente qué es lo que me apasiona y encuentro que ser coach es algo que va con lo que yo busco, ¿no? Con ese nuevo propósito de vida.
y finalmente pues aparece en mi vida el tema de los principios y eso me ayudó como a cerrar esa etapa de duelo, ¿cierto? A decir, el hecho de que se haya presentado la muerte de mi mamá no implica que yo tenga que seguir sufriendo toda la vida, que cada vez que yo la recuerde sea con tristeza, con dolor, que evite más bien pensar en ella porque me hace mal, sino que se puede vivir de otra manera, ¿cierto? Independientemente de las circunstancias, se puede tener un bienestar y eso realmente fue algo que resonó en mí y pues fue una gran diferencia en la forma de vivir y de disfrutar la vida, ¿no? Wow, y fíjate que te escucho muy tranquila y algo que te quiero compartir es que precisamente también para mí fue muy difícil, pero una vez que empecé a ver este entendimiento, sobre todo la psicología humana, de cómo trabajan esos procesos internos, eh, viene esta paz mental y sobre todo esta paz del corazón también, ¿no? Y hoy recuerdo a mi padre por ese gran hombre que fue, pero ya no tengo ese sentimiento de angustia o de dolor. Se le extraña, claro, pero con un nivel de madurez y creo que ese es un mensaje muy claro para las personas que sí se puede vivir en bienestar independientemente que ya no tengas a los seres queridos que tienes. Entonces, que me da mucho gusto y sabes que te agradezco por ser valiente y porque compartir estos eventos de la vida no son fáciles para las personas, pero a través de este entendimiento me voy dando cuenta cómo impacta la vida de un ser humano cuando vives este proceso como tal, ¿no? Y lo puedo ver y lo puedo notar en ti y es algo que comparto contigo. Y cuéntame, ¿habías vivido algún otro proceso, alguna otra cosa antes de los principios? ¿Algún otro tipo de coaching, psicología o algo? Pues digamos que a mí el tema de superación personal siempre me ha gustado. Desde chiquita en Mm, la casa siempre había libros sobre ese tema, entonces era algo que me gustaba mucho, pero nunca había encontrado algo como los principios, ¿no? Digamos, de pronto había cosas que uno como que leía y en ujú. su momento como que servía por cierto tiempo, pero después como que era borrón y cuenta nueva, ¿no? Otra vez estaba uno como en las mismas. Y acá, por ejemplo, con lo del duelo, em, pues había momentos en que yo lo que hacía era como no tratar de pensar en eso, ¿no? Porque yo decía, no, como que traer ese pensamiento es sinónimo de dolor. Al entrar en este mundo de los principios, me di cuenta que pues eso no era cierto, ¿no? Que ya el pasado ya quedó atrás, que puede venir a tu mente, pero eso no Ujú. significa necesariamente que en automático tenga que empezar a sufrir, tenga que evitar esas memorias porque me hacen daño. Entonces, no, eso fue como muy diferente, ¿no? Entonces, lo que yo he visto con los principios es que no se trata de fórmulas mágicas, no es una receta de haz esto y después de un tiempo tú como que retrocedes, sino que te permite vivir de otra manera. Por ejemplo, como te digo, nosotros teníamos organizada la rutina familiar apoyándonos mucho en mi mamá para la crianza de los niños y había momentos en que yo decía, pues no voy a poder organizarme de otra manera, ¿no? Tenía como ese pensamiento porque mucho antes de que mi mamá muriera, yo pensaba que eso sería lo peor que me podía pasar, ¿no? No me imaginaba la vida sin mi mamá, como que es un personaje que uno dice, pues siempre va a estar con uno, Claro. es como el apoyo, Ujú. como la persona que siempre te escucha. Entonces, imaginarte una vida sin ella a veces era como, hasta aquí fue, ¿no? No va a haber forma de organizarse diferente. Y con los principios vi, pero ¿por qué estás dando eso por cierto? Eso no tiene por qué ser necesariamente así, es algo que solamente tú estás pensando, pero no todo el mundo vive el duelo de esa manera. El hecho de que hubieras llevado la vida antes apoyándote en esa gran labor de mi mamá, no quiere decir que no te puedas organizar de otra forma. Y gracias a los principios, pues vi que realmente siempre es posible comenzar de nuevo. ¿Cierto? Que no estamos marcados por una historia, no nos determinan las circunstancias y eso me ha permitido disfrutar de mucha paz, de mucha serenidad y es algo que, por ejemplo, ahorita en este momento, pues me ha servido mucho también porque pues también lo de la cuarentena nos cogió así como de repente
y fue una cuestión de reorganizar todo de nuevo, ¿no? Entonces como que venían a mi mente esos momentos en que me tocó hacerlo con el fallecimiento de mi mamá, y entonces ya era distinto, ¿no? Porque ya desde los principios yo podía decir, realmente es que la vida es dinámica y siempre tenemos un potencial innato ilimitado y una creatividad a nuestra disposición para poder superar las cosas, para poder encontrar soluciones. Entonces ya lo viví de una forma más tranquila, ¿no? Entonces con los principios ha sido una cuestión muy profunda, muy a largo plazo, muy sostenible. Ahora, eso no quiere decir que pues uno no tenga sus momentos de tensión o de mal genio, sino que pues pasan más rápido y se vive de otra manera, ¿no? Wow, y algo que dices que me resuena mucho es cuando dices sostenible y a largo plazo, porque muchas de las personas que están viviendo específicamente duelos o están viviendo una situación compleja, llegan a pensar que cuando buscan algo, alguna ayuda, autoayuda, lo ven a corto plazo, ¿no? Y normalmente eso le pasa a muchísima gente. Y por lo que me estás contando, lo que hemos podido experimentar con esto es que esto una vez que resuena en ti es a largo plazo, o sea, es algo que definitivamente cambia la conducta, pero de una manera muy sutil y muy orgánica, ¿no? Es algo que impacta al ser humano y eso es algo que la gente realmente busca, porque la gente viene con una esperanza de querer escuchar algo diferente, pero que al día siguiente o a la semana no sea como esporádico, ¿no? Nomás ya llegó y ya se fue. Y creo que eso es algo, eso es un tema muy interesante, y sobre todo lo que mencionas ahorita en la situación actual, ¿no? Con eso que tenemos del COVID-19, que está impactando a nivel mundial. Hoy en día muchas personas en sus hogares están viviendo un estrés impresionante, un nivel de ansiedad, ¿no? Y por decir otras cosas que están sucediendo, y cómo habemos personas en otras partes del mundo que estamos viviendo lo mismo, pero sin embargo hay serenidad. Y no es porque no tengamos circunstancias, sino es porque no tengamos que manejar situaciones adversas y no porque no tengamos el mismo impacto, simplemente que empezamos a entender la vida desde otro punto de vista, donde ya empieza a ser muchísimo más sutil y vemos más la solución más que el problema como tal, ¿no? Y eso es lo que puedo ver en ti, porque es lo que me estás transmitiendo en este momento y se me hace muy interesante en este preciso momento cómo quebras un paradigma de que independientemente de la circunstancia, tú puedes estar bien. Y es una Sí, creencia allá afuera que la gente piensa que no es así, pero me lo estás demostrando en este momento. no, de hecho yo siempre había dado por cierto que si te pasaba A, reaccionabas B, que no había otras opciones, que no había otra forma. No me pasaba por la cabeza que uno pudiera mirar otras alternativas. Cuando llegó hasta de los principios fue como quitarme una venda de los ojos y decir, no, pues eso no tiene por qué ser así, ¿no? Y eso realmente me impactó muchísimo. Claro, claro, y quebrar un paradigma de ese nivel cuando toda la gente lo ha validado por mucho tiempo. Y por eso hoy el atrevimiento de entrevistarte, porque es importante que esto se va a subir en redes, ¿no? Y la gente va a ver lo que está sucediendo con otras personas. Y cómo es posible que la circunstancia sea la misma, pero la manera del acercamiento es muy distinto, el sentir, ¿no? Sobre todo en el sentir, que la gente lo que hoy busca es cómo logro paz o cómo logro estar tranquilo cuando tengo todos estos problemas encima, ¿no? Y cómo tú desde el otro lado de Colombia, de donde me estás hablando, has logrado verlo desde otra perspectiva y puedes estar en bienestar y aún así manejando la situación. Sí, sí, eso es algo realmente maravilloso, ¿no? Es decir, yo digo, es algo que realmente agradezco muchísimo de haber podido descubrir esto de los principios, de haberlo podido notar, ¿no? Porque no es algo que sea tan extraño o tan estrambótico que tú digas eso es algo artificial, algo, no, es lo más natural, lo más orgánico, como tú dices. Y realmente es muy bonito eso de poder entender cómo funcionamos como seres humanos y realmente desde allí poder tener una aceptación y un bienestar que te permiten vivir diferente, ¿no? ¿Cuál sería tu punto de vista o cómo lo podrías tú explicarle a las personas? ¿Por qué esto es tan diferente a otras cosas que hay allá afuera? Porque es tan diferente, porque es natural, porque es un reconocer lo que ya eres, ¿cierto? Darte cuenta que tú eres un ser completo,
que no tienes que estar en esa búsqueda permanente de arreglarte, de que hay algo mal en ti, de que realmente la vida es muy dura, muy complicada, que hay cosas insuperables. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace diferente, ¿no? Que no es algo impuesto, no es algo a lo que tú tengas que forzarte, que tú tengas que estar trabajando fuertemente para cambiar, sino es como muy resonar contigo, ¿no? Como escucharte, como permitirte tener tiempos de silencio, como desacelerar un poco la vida y notar lo que ya es innato en ti, es lo que yo Mm. creería, ¿no? Y entonces ahí es donde ahorita me resuena algo que estás diciendo de que hay personas que resisten la psicología o el coaching porque creen que o están cansados también, ¿no? Del paso a paso, del 1, 2 al 10, y entonces tienes que ser esto, tienes que ser un ser perfecto, y entonces si no haces esto y no haces el otro, entonces hay una consecuencia en la vida, y entonces porque no hiciste esto, entonces viene todo este ruido mental y mucha gente lo rechaza por eso. Y de la manera en como lo estás explicando, esto más que ser una técnica, algo que aplicar, es algo que ya vive en nosotros, simplemente es de notarlo, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a ser ya muy distinto, que fue algo de lo que me sucedió a mí. Yo llevaba 10 años, casi 11 años en el desarrollo humano, y aún así no encontraba, porque siempre estaba en búsqueda, ¿no? Era como un digerir libros y leer y hacer tantas cosas, pero no lograba realmente tener lo que buscaba. Y lo que busca realmente el ser humano al final del camino es sentirse bien. Y esto lo encuentro yo a través de esto, y sí, completamente distinto de cómo lo puedes notar y cómo empieza a ser natural para el ser humano, sin ser forzado. Y eso es algo que me encanta, eso es algo que no deja de impactarme todos los días y todo un gustazo que estés compartiendo esto. Esto puede resonar en la vida de mucha gente, hoy específicamente en esta situación que estamos viviendo. Creo que es de gran valor aportar nuestras historias y compartir que se puede vivir diferente. Y eso es algo de lo cual a mí me fascina, y por eso hoy tomé la iniciativa de empezar a colaborar y que se den cuenta las personas que a nivel mundial en Latinoamérica hay personas que ya sabemos de esto, pero que es momento de compartir bienestar. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices y complementando lo que tú nos compartías, me viene a la mente la figura de que es que este entendimiento es como quitarte capas, ¿no? Uh -huh. Como quitarte cargas de encima. Eso es lo que lo hace diferente, ¿no? En lugar de estar tú llevando y llevando más equipaje, y que ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer esto otro, y ahora tengo que aprender esta técnica, y ahora tengo que hacer esto, entonces como envolverte y envolverte y envolverte en más y más capas, es más bien como quitarlas y decir, no, es que realmente lo que yo necesito ya está dentro de mí, ya los recursos y todo realmente están a mi alcance, ¿no? Eso es lo que lo hace diferente, saber que eres completo, saber que de toda situación puedes salir y que es algo sostenible. No, no es algo que tú vas a decir en 3 meses, realmente volvía como estaba antes o peor, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo, antes vas ganando más entendimiento y vas teniendo más realizaciones, ¿no? Wow, qué padre. Oye, sí, para hacerte una última pregunta antes de terminar esta gran charla, ¿qué le recomendarías a la gente que no sabe de esto? ¿Por qué tú lo recomendarías? Yo lo recomiendo porque es algo que te permite ver posibilidades, que te hace cambiar la mentalidad, pero de una forma muy natural, sin que tú tengas que sentir que estás forzándote demasiado o que es algo que es demasiado complejo, que tú no lo vas a lograr. Entonces, yo lo que recomendaría es que se acerque a un coach que ya maneje esto, que se dé la posibilidad de vivir esos espacios, porque en esas conversaciones tú descubres la vida de forma diferente, ¿no? Y ganas mucha tranquilidad, mucha serenidad, ves opciones y realmente entiendes que independientemente de la circunstancia, tú puedes ser feliz, que tienes alguien que siempre te cuida, que por más que haya dificultades, pues tú eres superior a eso, ¿no? Que tienes una esencia intocable
que siempre va a estar ahí sin importar lo que pase. Entonces yo creo que eso es lo que les recomendaría, si quieren vivir en bienestar, si quieren aprender a surfear por la vida, que siempre presenta crisis, de una forma tranquila y saliendo adelante, pues este entendimiento les va a ayudar mucho. Wow, qué padre, me gusta eso de poder, entonces para ti fue un antes y un después y creo que es lo que realmente la gente busca, ¿no? Cómo poder vivir bien, independientemente de lo que esté sucediendo allá afuera, eso creo que es muy, muy poderoso. Y un mensaje, creo que cierro con esto, es la palabra esperanza, ¿no? Sale a resonar mucho, tener esperanza de que se puede vivir diferente. Padrísimo, padrísimo. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Nos vamos a despedir aquí de esto que se va a subir en unos momentos para que se comparta ahí con la gente. Y qué gusto poder haber platicado contigo, mi bello Colombia. Tengo muchas amistades allá y me encantaría un día visitar. Y bueno, estamos en contacto. Alexandra, Muchas gracias, muchísimas gracias Peter. por compartir un espacio conmigo. Que Muchísimas tengas gracias un a ti por la excelente día. invitación. Gracias, lo Nos mismo. Dios te vemos. bendiga. Bye. Bendiciones a todos. Adiós.